Conflicto, un programa dirigido por Luis Bermejo. Si repasamos la historia, podemos ver que está llena de guerras. Guerras por una u otra causa, que muchas de ellas contienen un sobrenombre. Por ejemplo, la Guerra de los 100 años. Por poner un ejemplo de los muchos que hay. Pero hubo una vez un conflicto franco-mexicano al que se le llamó la Guerra de los Pasteles o los Bollos de la Discordia. Esta guerra fue un conflicto que enfrentó a México y Francia allá por 1838. Y el nombre pues se debe a la denuncia de varios comerciantes franceses de no recibir el pago por sus servicios por parte de algunos oficiales mexicanos. Aunque en realidad el problema estuvo causado por la negativa de México a pagar a Francia una indemnización que ésta le exigía. El 16 de abril de 1838 estalló, como os digo, este conflicto entre Francia y México, que conocido es coloquialmente como la Guerra de los Pasteles, y que ha pasado a la historia como primera intervención francesa en México. Pero lo curioso es a qué se debía este nombre. La historia cuenta que en 1832 cierto pastelero de origen francés, que tenía un negocio en la población de Tacubaya, cerca de la actual Ciudad de México, pidió ayuda a su gobierno porque unos militares mexicanos se fueron de su establecimiento sin pagar los bizcochos que habían pedido. Vamos, que se hicieron un simpa. Además de causar un gran alboroto y algún que otro destrozo en la tienda. ¿Fue este el motivo real por el que Francia entró en guerra con México? Vamos a verlo. En realidad, el señor Remontel, como se llamaba el ofendido pastelero a causa del cual presumiblemente se desencadenó aquel enfrentamiento, no era el único que tenía motivos de queja. Otros comerciantes también habían protestado ante el embajador francés, el barón de Faudis, a causa de los supuestos desmanes provocados por los oficiales de el aquel entonces presidente de México, el general Antonio López de Santa Anna, aunque cuesta creer que el simple impago de unos bollos pudiera ser el desencadenante de una guerra. A veces hay desencadenantes por algo mucho más ridículo, pero en fin. En realidad, y de fondo, el problema era consecuencia de las tirantes relaciones que, de manera crónica, llevaban manteniendo los gobiernos francés y mexicano durante toda aquella década a causa de las ambiciones comerciales de Francia. Un año antes de que estallara el conflicto, el 28 de marzo del 1837, Francia había bloqueado los puertos de Buenos Aires y Montevideo con el objetivo, según comunicó el vicecónsul francés Aimé Roger al primer instituto de su país, de infligir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar, que será una lección saludable para todos los demás estados americanos. Corresponde a Francia hacerse conocer si quiere que se la respete. Aquellas ínfulas tenían, y siguen teniendo. Por tanto, el motivo real de esta pugna venía de antiguo, y partía de la negativa de quien fuera presidente del gobierno provisional de México entre 1824 y 1829, Guadalupe Victoria, de conceder privilegios a las rutas comerciales francesas. Esta negativa se hacía extensiva asimismo a todos aquellos países que se hubieran negado a reconocer la reciente independencia de México. A
solucionar el problema tampoco ayudó mucho el hecho de que un ciudadano francés, acusado de piratería, hubiera sido fusilado en el puerto de Tampico en 1832. Recuerda visitar nuestras redes sociales, darle a me gusta, compartir el programa, comentar o preguntar por escrito con un audio sobre los temas tratados o de los que te apetezca. En el año 1838, el gobierno francés había sido incapaz de alcanzar un acuerdo comercial con el recién formado gobierno mexicano. El representante de Francia, el barón Antoine-Louis de Faudis, no estaba de acuerdo con dos de los artículos que habían sido firmados entre México y España, en los que se prohibía atacar un territorio reclamado por un país amigo y concederle ciertos privilegios especiales. De Faudis, airado, se retiró de las negociaciones y regresó a Francia. El diplomático volvió unos meses más tarde acompañado de 10 barcos de guerra, con la clara intención de hacer entrar en razón al gobierno mexicano. Tras fondear frente a la isla de Sacrificios, cerca de Veracruz, de Faudis amenazó con invadir territorio mexicano si México no cumplía las condiciones del ultimátum lanzado por los franceses, que vencía el 15 de abril de 1938. Al final, el ultimátum venció, y tras la negativa del gobierno mexicano a pagar la indemnización solicitada por los franceses, de Faudis ordenó al almirante Bazox que estableciera un bloqueo marítimo en los puertos de Veracruz y de Tampico, el cual duró 8 meses. A pesar de todo, no lograron doblegar a los mexicanos, por lo que el 13 de noviembre de 1838 llegó a las costas de México la fragata Nereida, comandada por el contraalmirante Charles Baudin, que había sido nombrado ministro plenipotenciario de Francia, con 20 navíos más. Claro, esta fragata no iba a ir sola. Entre ellos, la corbeta Le Croix, comandada por el príncipe de Joinville, hijo del rey Luis Felipe I. A su llegada, Baudin dijo traer instrucciones de su país para exigir a México el pago de 600,000 pesos antes del 27 de noviembre. Al no cumplirse lo exigido, los franceses atacaron ese día la fortaleza de San Juan de Ulúa, situada en una pequeña isla frente al puerto de Veracruz. En vista de los acontecimientos, con las rutas comerciales bloqueadas y con la amenaza de un ataque si el gobierno mexicano no accedía a las exigencias francesas, el presidente Anastasio Bustamante puso al mando de las tropas al general Antonio López Santa Anna, con la orden explícita de expulsar del país al ejército invasor. Las tropas francesas desembarcaron en Veracruz el 4 de diciembre de 1838 y decidieron tomar el puerto. A pesar del impecable historial militar del general Santa Anna, este no pudo hacer nada para evitar la derrota en la batalla que tuvo lugar a continuación. Al final México se vio obligado a pagar la indemnización que se le exigía y además el militar perdió una pierna a causa de una grave herida sufrida en combate, a la que no dudó en dar cristiana sepultura, a la pierna. En su libro Gobernantes mexicanos, el autor anglo-español Will Fowler explica: la Marina de Guerra francesa había tomado Ulúa y tenía bloqueado el puerto. Guadalupe Victoria fue uno de los negociadores mexicanos que se reunieron con el comandante francés en Chalapa para obtener, el 9 de marzo de 1839, un acuerdo que ponía fin a las hostilidades.
Al final, y con la ayuda de Gran Bretaña, que veía seriamente perjudicadas sus rutas comerciales por causa del conflicto, Francia y México lograron firmar un acuerdo de paz. Pero la deuda exigida por los franceses nunca llegó a pagarse en su totalidad. Y años después, y con ese mismo argumento, sirvió de excusa a los franceses para intervenir militarmente por segunda vez en tierras mexicanas, cuando el gobierno de México, encabezado esta vez por el presidente Benito Juárez, anunció la suspensión de los pagos de la deuda externa del país en 1861. Si, como a mí, te gusta este programa, no dudes en suscribirte a él. Es gratis y ayudarás a su difusión. También puedes ayudar siguiendo a su autor en las redes sociales, tales como Twitter e Instagram. También está en Facebook. Puedes compartir sus programas o recomendárselo a tus amigos. Tampoco dudes en darle a me gusta allá donde lo oigas, o dejar tus comentarios o preguntas. Incluso puedes enviarlas en audio